investigación documental es un tipo de investigación que sobre todo utiliza fuentes que son documentos, ¿cierto? Documentos ya sea de archivo histórico, pero también pueden ser documentos personales. Finalmente lo que se utiliza son como huellas que quedan escritas de los procesos que estamos investigando. Entonces lo importante es plantear, ¿cuándo utilizan una investigación documental? Pues cuando la pregunta que uno se está haciendo es sobre procesos que dejan huellas por escrito, ¿cierto? Entonces muchas de esas huellas por escrito, si hablamos de archivos históricos, son las huellas que dejan la administración pública, el Estado, etcétera, pero hay otro tipo de formas de huellas escritas que dejan los procesos. Entonces digamos que uno, para entender la investigación documental, tiene que entenderlo con relación a la pregunta de investigación que se está haciendo o al problema de investigación que tiene y cómo esos procesos que uno está investigando pueden ir dejando como una cierta huella en términos escritos y de documentos. Entonces uno retoma esos documentos y a través de esos documentos puede hacerse preguntas sobre esos procesos. Eso es como en general lo que implica la investigación documental. Entonces digamos que casi que cualquier pregunta uno se la puede hacer en términos de análisis de documentos, ¿cierto? Pero hay ciertas maneras específicas en las cuales uno utiliza ese tipo de fuentes. Entonces, ¿para qué sirve la investigación documental y cuáles son como las cuestiones de tiempo, de periodos en la investigación documental? ¿Sí? Inicialmente, obviamente, es la historia la que más ha utilizado los documentos, obviamente porque cuando uno se remonta a tiempos en los cuales ya no hay gente viva para preguntarle, pues lo que quedan son las huellas y los rastros en documentos. Claro que también se puede hacer historia oral, pero digamos que la cuestión de los documentos sí ha sido ampliamente desarrollada por los historiadores, pero digamos que uno puede trabajar cuestiones contemporáneas en términos documentales también, porque obviamente los procesos que nosotros investigamos van produciendo documentos en el presente también. Claro, obviamente esos posiblemente no estarán en los archivos históricos porque en los archivos históricos casi siempre los documentos se archivan después de 30 años, pero digamos que, por ejemplo, análisis de políticas públicas, las políticas públicas producen un montón de documentos. ¿Sí? Análisis de procesos sociales, los procesos sociales en general producen un montón de documentos, ¿sí? Ya sea que la gente escribe sobre lo que hace o escribe a una oficina estatal para pedir un permiso para alguna cosa, para denunciar algo, todos esos son documentos que van quedando y que son rastros, huellas de los procesos que estamos estudiando. Entonces, la investigación documental es un complemento excelente para investigaciones contemporáneas también, pero sí permite también ver, digamos, ver temporalidades más largas. Uno puede decir, voy a rastrear, por ejemplo, procesos de urbanización en Medellín desde la década de 1960. Entonces se puede ver a través de documentos ciertas pistas de cómo eso se dio. Inicialmente, obviamente, es hacerse la pregunta sobre este proceso que yo estoy investigando, este tema que me interesa, qué tipo de huellas deja y dónde estarían esas huellas, ¿cierto? Eso es como la primera pregunta para uno poder decir, bueno, ¿dónde estarían las fuentes? Sí, entonces lo que hablábamos, por ejemplo, de políticas públicas, si uno quiere estudiar políticas públicas de seguridad en Medellín, uno dice, bueno, yo quisiera saber, obviamente lo obvio es los documentos que se producen cuando uno produce políticas públicas, pero hay otras cosas muy interesantes que están detrás de eso, porque no son solo los documentos oficiales, sino también uno quisiera saber, bueno, esto cuál fue el proceso de producción de esa política, y eso también deja un montón de documentos. Por ejemplo, en el caso volviendo a lo de políticas de seguridad en Medellín, uno obviamente quisiera saber qué debates hubo detrás de la elaboración de una política, y para eso están, por ejemplo, las actas del Consejo de Medellín. Cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, esta política, sobre todo en tiempos recientes, hay un montón de subcontrataciones, ¿cierto? Y debates acá y formas de ir a las comunidades para hacer participación acerca de las políticas, todo ese tipo de cosas van dejando documentos. Entonces, digamos que una de las primeras estrategias que uno tiene para hacer análisis documental es preguntarse dónde pueden estar, qué tipo de documentos produce este proceso, ¿cierto? Y obviamente entonces igual, cuando uno mira los documentos,
y esto es una cuestión bastante importante que no solamente los historiadores han trabajado, sino también los antropólogos y los sociólogos trabajamos mucho, cuál es el proceso de producción de ese documento. Es decir, no es simplemente como que este es el documento como verdad absoluta y yo extraigo de aquí información, sino que yo tengo que hacer con, digamos, el uso de la imaginación sociológica, este documento por qué existe, cuál es el proceso que produce ese documento para poder interpretar esa información. Digamos que eso es sumamente importante. No se trata solamente de agarrar un documento y decir, ¿sí? Sacar pedazos y decir, esta es una información verdadera, ¿sí? Sino de plantear, bueno, cuál es el proceso que ha producido esta información, quiénes son los actores, qué voces hay aquí, por qué están hablando sobre esto, en qué contexto están, qué tipo de alianzas o de conflictos hay detrás de este documento que estamos viendo acá, qué tipo de estrategias políticas, por ejemplo, hay detrás de lo que se está planteando allí. Entonces no es simplemente como que dicen, por ejemplo, lo de políticas públicas, sí, que es que hay un problema de, qué sé yo, del número de homicidios, y entonces es simplemente ver, bueno, qué hay detrás, quiénes son los que están argumentando eso, versus otros que están, por ejemplo, argumentando que el problema de la seguridad es un problema más de seguridad humana y de falta de oportunidades. Entonces uno empieza a entender cuáles son los debates que hay detrás de esos documentos. No es solamente el documento como objeto, sino los procesos de producción de esos documentos. Yo diría, una primera es obviamente la posibilidad de ver un proceso a través del tiempo, ¿sí? De darle una mirada histórica, así sea histórica reciente, de un proceso que uno esté rastreando e investigando, ¿sí? Porque obviamente los documentos nos pueden remitir a tiempos pasados y nos permite ver cómo se van transformando las cosas, digamos, en el tiempo. Entonces esa es una de las bondades importantes de la investigación documental. Volviendo al ejemplo de las políticas públicas, pues uno puede mirar qué debates había y cuándo comienza a haber como unas ciertas coyunturas específicas de debate sobre la seguridad en Medellín, ¿sí? Por ejemplo. Mirando cuestiones de tierras, por ejemplo, uno puede ver, bueno, cuándo empiezan a titularse baldíos de la nación en algún lugar específico, o qué es lo que ha pasado con los problemas con las cuestiones de restitución de tierras. Uno puede mirar a través del tiempo y darle como una mirada longitudinal a los procesos. Eso es una de las bondades. Otra bondad interesante de la investigación documental, que yo personalmente utilizo bastante en mis investigaciones, es como de triangulación. Es decir, yo no utilizo la información documental exclusivamente, sino que casi siempre voy de cuestiones más etnográficas a cuestiones más documentales. Entonces, me permite comprender o triangular, es decir, comparar lo que me está contando la gente sobre procesos. Por ejemplo, hice eso mucho con los procesos de titulación colectiva de comunidades negras. Yo iba a las comunidades a que la gente me contara qué había significado para ellos la cuestión de la titulación colectiva, cómo se había hecho, qué conflictos habían vivido, qué habían pensado de ese proceso. Pero al mismo tiempo, mirando los expedientes de titulación, uno se da cuenta de procesos, pues de más información sobre esos procesos que le permiten incluso en campo hacer otro tipo de preguntas. ¿Sí? Uno dice, por ejemplo, mire, pero aquí me salió en estos documentos que ustedes tuvieron la asesoría, qué sé yo, de ACNUR o de y dicen, sí, fulanita, sí, muy interesante. Entonces sirve también para, digamos, triangular de alguna manera la información y también para ver más allá de los casos específicos más etnográficos. Yo puedo mirar etnográficamente un caso a gran profundidad, pero en términos documentales puedo entender ese caso, en el caso de la titulación colectiva, cómo se relaciona con el resto de los procesos de titular colectivamente, por ejemplo, en un territorio amplio en el Pacífico, ¿sí? Entonces, la investigación documental me permite ampliar el rango de observación, tanto temporal como geográfico, y me permite también, de alguna manera, mirar diferentes fuentes para preguntarme sobre el mismo problema. Cuando digo triangular, no quiere decir que una fuente falsifique o niegue la otra, sino que yo puedo ver, bueno, la gente cómo interpreta o cómo resignifica este proceso, pero en el papel eso cómo quedó.